Saludamos hasta ahora al señor ministro del Deporte, Guillermo Herrera. Señor ministro, buenas tardes, bienvenido a RCN Radio, ¿cómo va? Antonio, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a RCN Radio. ¿Cómo le ha ido en estos meses al frente del Ministerio del Deporte? Pues muy feliz, muy contento, muy bien, muchas gracias. Bueno, eso está bien porque finalmente hay un cambio generacional. Hablo de lo puramente deportivo, ¿no? Hay que asegurar ese recambio generacional en muchas disciplinas, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte de la estrategia grande que estamos implementando de cara a París 2024. Ustedes saben que además de la selección olímpica y paralímpica nacional, que inicia con 60 seleccionados, que van a tener todo el apoyo del gobierno nacional y del Comité Olímpico y Paralímpico, pues tenemos la estrategia de recambio, que incluso pues ya arrancó con los muy buenos resultados que obtuvimos en Cali en los Panamericanos de la Juventud y que nos dan una señal de esperanza de que vamos en el buen camino, porque de las 145 medallas que recogimos allá, cerca del 42% fueron ganadas por jóvenes que están vinculados a los programas Talento Colombia y a los proyectos avanzados de desarrollo del Ministerio del Deporte. Bueno, ministro, yo le quiero agradecer la verdad que haya aceptado esta invitación y la invitación a mediar por el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y desaparecido en este momento por cuenta de unos malos manejos. Yo voy a intentar poner, digamos que sobre la mesa, el contexto en el que estamos ahora y usted me ayuda porque también hay términos jurídicos que usted nos puede ayudar a... Ay, Andrea. A ver si la recuperamos. Se nos fue Andrea, me salvé. Sí. No se va a salvar. Sí, yo creo, ministro. Yo tengo clara la plana aquí, así que no se preocupe, vamos a darle unos segundos a Andrea. Bueno, entonces, mire, ayer hablábamos con el profesor Jorge Luis Pinto de la Fundación Amigos de Cúcuta, que buscan una salida distinta a que el 28 la superintendencia... no sé si se puede decir revoque, pero revoque lo decidido en primera instancia cuando el Cúcuta desapareció para el fútbol, entró en liquidación y que, bueno, que los acreedores queden contentos con un nuevo acuerdo que se haga con aquel Cúcuta Deportivo. Aquel Cúcuta... Haz de la pregunta, supongo. ¿Cómo? No, se le fue, o sea, no, Andrea, se había ido toda. Así que retome usted, está usted que el contexto. Andrea. Se volvió y se fue. Entonces... el asunto es que lo que nos decía ayer Pacho Vélez es que el 28 el Cúcuta puede volver a manos de José Augusto Cadena y todo indica desde la DIMAYOR que dicen, vamos a darle una mano, vamos a darle la plata para que una vez salgan de las deudas con los acreedores. Y entonces hay preocupación porque el equipo vuelve al señor que lo desapareció. Y además, y esto digamos que lo conocemos de buena fuente, hay presidentes en la dirigencia del fútbol colombiano que dicen, un momentico, no vamos a permitir que el gobierno nos ponga y nos quite al dueño de un equipo de fútbol. Aquí, Toño, yo creo que el ministro nos tiene una buena noticia, que es la que yo quisiera preguntarle, ministro, porque digamos que la ficha, que es lo más valioso, ¿cierto?, fue embargada. Y pues esto lo embarga un juez, digamos que es quien tiene esta potestad. Entonces, cuando DIMAYOR dice que no están afiliados, ese era el concepto de la DIMAYOR, pero se necesitaba la decisión de un juez y no de ellos directamente. ¿Esto nos puede devolver la esperanza o cuéntenos usted de esta reunión próspera que acaba de pasar? Claro que sí, Andrea, bienvenida nuevamente en la jugada de RCN Radio. Estamos aquí hablando del Cúcuta Deportivo. Muy bien. Esto es importante. Nosotros hemos venido trabajando con la Superintendencia de Sociedades y yo aquí quiero iniciar dándole un agradecimiento al superintendente, al doctor Billy Escobar, porque yo creo que en estos últimos 15, 20 días hemos avanzado más de lo que pudimos hacer el año pasado. Aquí es importante poner el contexto en dos líneas. Para que el Cúcuta Deportivo pueda volver al fútbol profesional, tiene que cumplir con dos condiciones. La primera, que esté afiliado a la DIMAYOR, que tenga la ficha, que es el derecho de afiliación a la DIMAYOR. Entonces, lo primero es que tenga la ficha. Y lo segundo es que tenga la autorización del gobierno nacional, es decir, que tenga el reconocimiento deportivo que le entrega el Ministerio del Deporte. Ahora bien, esa ficha en este momento está congelada porque en el proceso de liquidación que inició la Superintendencia de Sociedades, el juez o el agente liquidador ordenó el embargo. Es decir, ordenó sacar del comercio la ficha, que es un activo muy importante para el club como empresa,
porque es el título que le permite participar en competencia y que le permite generar ingresos. Entonces, un equipo que no juega, un equipo que no genera ingresos, como cualquier empresa que no genera ingresos, vale menos. Entonces, el juez en su momento decidió embargarla. Esa ficha está embargada como una medida cautelar. Lo que hemos acordado el día de hoy con la Superintendencia de Sociedades es solicitar que se levante ese embargo, que era una medida cautelar, porque además, y entre otras cosas, el Cúcuta se ha venido poniendo al día con sus obligaciones laborales y que si el juez así lo considera y levanta ese embargo, nosotros como ministerio, cumpliendo con todos los requisitos de ley, le entregaríamos ese reconocimiento deportivo, que es la segunda condición para que el Cúcuta vuelva a las canchas. Como le decía yo hoy al superintendente, aquí no podemos generar un círculo vicioso, porque si el Cúcuta no juega, no genera ingresos. Entonces, para sacar al Cúcuta de la olla, hay que dejarlo volver a la cancha. ¿Es decir que volvería en manos de José Augusto Cadena? Yo no quiero entrar en esa discusión porque no nos corresponde a nosotros, como gobierno nacional, fallar o pronunciarnos sobre quiénes son los propietarios, por lo menos nosotros como Ministerio del Deporte no. A nosotros lo que nos interesa es cumplir con un compromiso del gobierno, con un interés del presidente Duque y con una necesidad social deportiva de todos los hinchas, de los buenos hinchas que hay en Cúcuta. Entonces, si en derecho se cumplen con las condiciones para que el Cúcuta vuelva, nosotros estamos interesados en autorizarlo así. No nos corresponde a nosotros entrar en la discusión de quién es el propietario de esos derechos. Claro, pero aquí, Toño, hay algo que me parece importante, que digamos que yo entiendo que el ministro dice pues que en manos de quién no es el tema, sino que regrese el Cúcuta, pero de nuestro lado, pues al final es que el hecho de que Dimayor, ¿cierto?, diga que no están afiliados porque ese era su concepto, pero esa no fue la decisión de un juez, ¿cierto? Esa decisión se tenía que tomar solo si el juez lo autorizaba. Pues ministro, usted me corrige, entonces no tendría que ir a asamblea como ese segundo paso para que volviera el Cúcuta, sino con el reconocimiento y con esta luz verde de las supersociedades podría volver. Sí, ese es nuestro criterio. En nuestro criterio, el juez ordenó con antelación a esa decisión de la Asamblea de la Dimayor el embargo de esa ficha. Y a menos pues que se demuestre que el juez había autorizado para desafiliarlo, pues tendríamos que ir a la Asamblea de Dimayor, pero nuestro concepto es que no es necesario, porque la ficha hoy está vigente precisamente porque está custodiada, si se quiere, está capturada, está congelada por esa medida de embargo, que era una medida cautelar que tenía también por objeto proteger los intereses económicos, el valor económico y los activos del club. Señor ministro, pues usted acaba de ratificar algo que habíamos entregado en la jugada como información preliminar. La fecha era el 28, vemos que esto se ha adelantado un poco. Quiero hacerle esta pregunta. La restitución de los derechos de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones por parte de Cúcuta Deportivo, que realmente su propietario es el señor José Augusto Cadena, se retira o le congelan la ficha cuando estaba en competencia y no estaba ni en zona de descenso ni en nada por el estilo. Esto se lo pregunto colateralmente, porque es que en Dimayor en este momento va a comenzar una especie como de batalla entre ellos, porque no saben si ponerlo en la A o ponerlo en la B. Teóricamente lo tienen que poner en la A, porque cuando se congeló la ficha él estaba en la A y ni siquiera estaba en peligro de irse a la B. Pero le pregunto, ¿la restitución de los derechos son totales en su totalidad o hay algún pero? Bueno, Pacho, gracias por esa pregunta. Yo creo que aquí es importante separar dos líneas de intervención. Una, obviamente lo que nos corresponde a nosotros como gobierno nacional, llámese Superintendencia de Sociedades, llámese Ministerio del Deporte, y que tiene que ver meramente con las condiciones administrativas y con las condiciones legales que tenemos que verificar para habilitar al Cúcuta para que pueda jugar. Eso es bien independiente de lo que le corresponderá ya a la Dimayor como la división profesional del fútbol colombiano y que es la encargada de resolver este tipo de temas. Entonces, yo no quisiera incurrir tampoco en entrar en competencias que no son nuestras. Recuerden que la administración técnica del deporte no es del ministerio, es de las federaciones y sus divisiones.
Y en este caso, pues tendríamos que ver cuál es la posición de la DIMAYOR. Lo que yo sí tengo claro, y tengo claro como posición del Ministerio del Deporte, tengo claro después de las discusiones y las mesas de trabajo con la Superintendencia de Sociedades, es que hoy, si se levanta esa medida cautelar, estaríamos viendo la luz al final del túnel, estaríamos viendo la solución para habilitar y restituir esos derechos, si se quiere, administrativos que tiene el Cúcuta y que fue por donde empezamos, la ficha y el reconocimiento deportivo del ministerio para poder quedar habilitado para participar en el rentado profesional de Colombia. Por último, no sé si tenga que ver con ustedes, pero si eso anula la decisión inicial, ¿volvería el Cúcuta a la A o a la B? A la A. No podría responder eso en este momento. Yo creo que aquí no estamos anulando decisiones iniciales. Lo que estamos solicitando es que se levante una medida que era cautelar de carácter preventivo cuando inició este proceso, precisamente orientada para proteger y salvaguardar los intereses y el patrimonio y los activos del club. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo creo que en este momento mantener esa condición de la ficha congelada implicaría que el Cúcuta pues no puede generar ingresos, y parte de la reorganización administrativa necesita e implica necesariamente que se generen ingresos, y los ingresos solamente los puede hacer dentro de su objeto y razón social el club si se le permite participar en el campeonato. La respuesta si es... Creo yo que es un tema que tendrá que mirar la DIMAYOR. Allá se están jalando los pelos por ese tema porque hay una situación súper incómoda. Primero porque en la legalidad el señor Cadena reclama volver a la A. Pero de otro lado dicen, un momentico, pero es que a ver, ¿cómo así? La restitución de ahora, esos derechos, Pacho. Claro, pero hay una jurisprudencia de FIFA y Colmebol. A ver, vamos a concluir, porque además se nos juntó todo y tenemos que acabar el programa. Señor ministro, usted me corrige si digo o no lo correcto. La necesidad social, que es que el fútbol vuelva a Cúcuta, es prácticamente un hecho. ¿Por qué? Por lo que significa el fútbol para la región, para la ciudad, porque la región necesita lo que necesita y bueno, con la facilitación de ustedes en todos los términos legales, pues está a punto de darse. Después de eso, pues ya es otra instancia quien define en manos de quién y a qué categoría vuelve el Cúcuta Deportivo. ¿Estamos? Así es, estamos. Nosotros respondemos eminentemente por el tema de ley de política pública y de verificación de las condiciones administrativas para que puedan jugar. Y la DIMAYOR y la Federación tendrán que ver ya por las condiciones del torneo y de la organización de acuerdo con sus competencias. Señor ministro, muchas gracias, que le vaya muy bien. Feliz fin de semana. A todos ustedes un gran abrazo y gracias por este espacio. Un feliz fin de semana. El ministro del Deporte, el doctor Guillermo Herrera. Es un hecho, según esto, el regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol profesional. Eso es lo que él nos indica. Y nosotros podemos constatar e indicar que efectivamente volverá de la mano de José Augusto Cadena, que fue quien lo dejó desaparecer, y volverá a la A. Se editorializa solo, no hay que decir nada. Pero, ¿sabes una cosa? No diga nada. Ahí va a haber una batalla interna en DIMAYOR. Lo que quiera. Va a haber una batalla. Puede haber la batalla que quiera. No pasó nada. Sí, pero esto ya le Llaneros. quita el poder de decisión, que era la asamblea que iba a votar y tal, porque acá se restituye un derecho ante la decisión de haber desafiliado al equipo, ¿cierto? Con la ficha embargada, sin haber tenido en cuenta la decisión de un juez, que era la única persona que podía hacerlo. Y el precedente, de aquí para allá cualquiera se puede quebrar tranquilo. No hay ningún problema. Quiébrense. No hay ningún lío, que eso no pasa nada. No pasa nada.